Porque tu respuesta está en Cristo. Iglesia Bautista Las Palmeras presenta, a continuación, la palabra de Dios. Una vez y para siempre fue nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra dice que con Cristo, En la voz del pastor William Chicas. Comenzamos. Mas Cristo vive. Vamos a poner en práctica en nuestras vidas Filemón, que está después de Tito, de los libros que casi no conocemos o de los libros que casi no leemos, pero es importante. Este tiene un bastante contenido doctrinal y es acerca de algo que vamos a ir descubriendo poco a poco. ¿Ya lo encontraron? Página 1255. Página 1200, por ahí anda, 1200. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Versículo del 1 al 3. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y vamos al 10. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Y dice el 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sintiese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Padre de los cielos, en esta tarde hemos alabado su nombre, hemos exaltado su nombre, hemos decretado realmente que en nuestra vida solo usted tiene la cabida. Le hemos cantado de que estamos comprometidos con los ciegos, con los cojos, con las personas con necesidad. Nosotros también tenemos necesidades, Señor, y tenemos ansiedades, dificultades y problemas, pero se las queremos entregar en esta tarde. Queremos que usted la sostenga, para que hoy que vamos a escudriñar su palabra nos pueda hablar a nuestro corazón y podamos comprender lo que usted quiere para con nosotros en esta noche. Señor, prepare nuestros corazones y nuestras mentes, que todo lo que se diga de aquí, Señor, que salga de este púlpito y de esta boca, Padre, sea sobre la soberanía del Espíritu Santo, Padre. Tome el control, Jesús, del cielo a esta hora. En su bendito nombre oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Pablo escribió esta carta desde Roma alrededor del año 60 después de Cristo, cuando se hallaba bajo arresto domiciliar, el primer arresto que tuvo. Él tuvo un montón de arrestos, pero fue la primera vez. Ahora, Onésimo, el cual se menciona aquí, Onésimo, él fue un esclavo que Filemón tenía. En la lectura que hemos tenido, habla acerca de Filemón, una señora que se llama Apia, y el hijo que se llama Arquipo. Y ustedes, así como todos leímos, esto era una iglesia a donde quedaba, en Colosa, en una región en Colosenses. Pablo escribió también otra carta directamente a la iglesia de Colosa. Ahora, hay una pequeña aclaración. La iglesia de Cristo, cuando comenzó en el primer siglo, ellos estaban distribuidos por las casas, de casa en casa. Es como que aquí tuviéramos varias células, digamos, en las casas de cada uno de nosotros. Así era la iglesia naciente
en el primer siglo. Ahora, ¿qué es lo que sucedía? O sea que Pablo escribió 2 cartas, correcto. Pablo escribió 2 cartas, una a la iglesia en Colosa y una a su amigo Filemón. Ahora, este Onésimo, él había cometido un pequeño error con su amo Filemón. Filemón era una persona pudiente, digámoslo así, tenía dinero en ese tiempo, y este esclavo le había salido con fuego, pongámoslo en la actualidad, le robó quizás, algo hizo y salió huyendo. A él le tocaba, a este esclavo le tocaba, si él lo agarraba, le tocaba que lo mataran, nada más, tenía que perder su vida. Ahora, solo imaginémonos entonces, imaginémonos la escena. De repente está Filemón parado con la esposa así en la orilla de la calle, en la casa, y ve venir a un par de señores que venían de lejos para tirar. Y esos que vienen ahí, ¿quiénes serán? Parece así como de lejos no alcanzo a hablar. Se me parece como que será Onésimo la esposa, la Filemón. No te creo, le ha de haber dicho, ¿por qué va a venir a hacer si él no falló? Ahora, dice la Biblia que allí que Pablo escribe esa carta. Me imagino yo que cuando ya lo vieron de cerca, así como cualquiera de nosotros podríamos decir, vaya, la mala moneda siempre regresa al dueño, ¿verdad? ¿Y qué venís a hacer? Si vos, desgraciado, infeliz y todas las cosas, a veces nosotros tratamos de hacer a la gente. Me imagino que esa reacción tuvo él también. ¿Por qué? Porque le había fallado. Filemón era humano, aunque fuera cristiano, y él le pertenecía. Si había recibido a Cristo antes de que él fuera cristiano, no lo dice la Biblia. Supongamos que no. Ahora, dice el versículo 1. Imagínense que Onésimo y Tíquico, porque Tíquico fue el que entregó también esta carta, le entregan la carta a Filemón y le dicen, Pablo te la manda. Bien, le había dicho. ¿Y vos cómo lo conocés a Pablo? Y dice el versículo 1, me imagino que se puso a leer Filemón, y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, a Filemón. ¿A quién me está escribiendo? Debe haber dicho Filemón. Pablo me está escribiendo a mí, al amado y colaborador nuestro, y a la hermana Apía, y a Arquipo, a la familia entera nos está escribiendo. Nuestro compañero de milicia. No sabemos, ahora, no sabemos qué reacciones ellos tuvieron. La Biblia no lo plasma aquí. Pero como les digo, eran humanos. Dice, versículo 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Solo imaginemos que Filemón le dice a la esposa, no sé cómo llegó esta carta en manos de este individuo que nos falló. Me imagino que le dijo, este ladrón, o de este hombre inicuo, o blasfemo, como ustedes quieran poner. La cosa es que no creo que haya sido una buena bienvenida, como cuando celebramos el Día del Padre, todos así con rótulos y los padres y felicidad. No creo que haya puesto un mariachi para recibirlo, pero ahí venía Onésimo y el otro que le había fallado. Una reacción humana. Y sigue el versículo 4. Doy gracias siempre a mi Dios, haciendo mención de ti en mis oraciones. Esto lo decía Pablo.
porque oigo del amor y de la fe que tienes para con el Señor Jesús y hacia todos los santos. ¡Qué tremendo, vea! El testimonio de Filemón hasta los oídos de Pablo. En Roma, el hombre preso en una mazmorra con billetes, en lo oscuro, escribiendo cartas. Hasta allá había llegado el testimonio de este Filemón hacia ellos. Digamos que no le dijo nada, que solo lo pensó, así como lo recibió Onésimo. Pero me imagino que en el corazón de cualquiera de nosotros, si yo escuchara eso de un siervo como Pablo, yo creo que me caigo de la silla al escuchar decir: hey, doy gracias a Dios por ese testimonio tan grande que tú estás dando hacia los hermanos. La iglesia, los hermanos se regocijan, no aguantan a las 4 de la tarde que sean las 6 para venir al culto, alabar al Señor, oír su predicación, oír su voz, llenarme en el corazón y mi mente para yo poder actuar después. Imaginemos que eso pensaba la iglesia. Ahora dice el 6: de manera que la comunión de tu fe ha venido a ser eficaz en el pleno conocimiento de todo lo bueno que hay en nosotros para la gloria de Cristo. Se me olvidó dar el tema: la clave de una familia ejemplar. Ese es el tema. Bueno, que ya serios. ¿De qué me está hablando el hermano? La clave de una familia ejemplar. Ahora, supongamos que Filemón le vuelve a decir. Me pregunto, ¿qué quiere decir Pablo en este versículo que está diciendo? Y la esposa le dice, como las esposas tienen un sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo sentido, ¿verdad? Este no entendió desde el dicho aquí, ¿verdad? Con la hermana Reina no entendió eso. Esos ejemplos, esos ejemplos, y llegó hasta allá, hasta allá donde está Pablo. Llegó lo que nosotros hacemos aquí en la casa. ¡Wow! ¿Cómo quisiera yo que así dijeran de mí? Que mi testimonio traspasara kilómetros y que se dieran cuenta que ya no le grito a mi esposa, ni que digo malas palabras, ni que tengo malos pensamientos, ni que trato mal a mis hijos, ni que actúo conforme a la palabra del Señor. Saludos. El 7, y dice Pablo: porque tuve gran gozo y aliento por tu amor, pues los corazones de los santos, oh hermanos, han sido confortados por medio tuyo. ¡Qué tremendo! O sea que el mensaje del predicador Filemón en su casa, en esa pequeña célula, en esa iglesia en la que se llamaba Colosa, porque pertenecía a esa célula, el mensaje era eficaz. ¿Y a dónde se miraba la eficacia de ese mensaje? En el crecimiento de la familia. Fíjense que hay un fenómeno que nos está golpeando a nosotros, porque la iglesia de Cristo en la guerra fue la oportunidad más valiosa que la iglesia de Cristo hubiese tenido para que El Salvador conociera verdaderamente a Cristo. Se hicieron muchos esfuerzos y muy grandes esfuerzos. Lo que sucedió es que hay fuerzas que se nos olvidó a la iglesia que hay fuerzas más grandes. Oiga, humanamente hablando, ¿verdad?
hay más fuerza, hay fuerza grande que actúa sobre la sociedad. Ahora, nosotros creemos en un Dios todopoderoso. Las cosas del cielo se arreglan en el cielo y las de la tierra se arreglan en la tierra. Entonces tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Cristo para que esto camine. Entonces significa de que por eso nos dejó el mandato, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Quién cree todos nosotros que si Dios tiene el poder de hablarles a todos de una sola vez en el mundo? Pero voy a repetir otra vez. ¿Quién de todos nosotros creemos que Dios tiene el poder de hablarles de una sola vez a todo el mundo, a toda la humanidad? Asustado. Ahora, Dios tiene el poder, ¿sí? ¿Verdad que sí? Y hoy con la tecnología, más todavía. Hoy a las 12 del mediodía se paraliza el planeta. Bueno, aquí en El Salvador se paraliza. El chivo va a andar en la calle, no hay tabazón, no hay nada. Bien, galán. Y así en diferentes horarios. Todos prendidos del televisor viendo. Mañana, Inglaterra. ¿Contra quién? Croacia. Va a ganar. No sé por qué tengo eso. Todo se paraliza. Fíjense que un día el Señor va a venir y una sola vez popularizar todo el universo. Una sola vez. Amén. De una sola vez. El universo, no solo la tierra. El universo. ¿Tiene el poder? Sí, pero nos ha dejado a nosotros. Y si nosotros podemos hacerlo, que el pastor vaya a las 12 de la mediodía, que los domingos vamos a regresar. ¿Estás loco? Y más loco está lo que Dios decía. Está peor. Necesitamos actuar. Necesitamos hacer. Fíjense que nosotros no es que seamos escépticos como pastor, pero el miércoles estábamos expectando para venir a aquí, hermano, sorpresa. Sorpresa, así como ustedes, ¿no? Ya se me caigo de la grada. Tanto así que se me olvidó la presentación, tan alegre que venía. Gracias a Dios que le entregué en estas cosas. Si no, no hubiera venido a clase. Dios tiene un poder grande, grandísimo poder. Y dice el otro: por lo tanto, aunque tengo mucha confianza en Cristo para ordenarte lo que conviene, le dice, y fíjese lo que dice ahí, más bien intercedo en amor. Pablo estaba hablando al corazón de Filemón. Pablo le estaba hablando a ese padre de familia, a ese esposo, al que es la cabeza del hogar, porque le estaba diciendo que él era ejemplo, que él tenía la responsabilidad de ser el ejemplo para su esposa y su hijo, y esa familia ser el ejemplo para esa iglesia que se reunía en esa casa. Pero ahí no se queda esto. Miren bien, intercedo ante ti en cuanto a mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Y dice el 11: en otro tiempo él te fue inútil. ¿Verdad que se dice? Pero ahora a ti y a mí, no sé qué, útil. ¿Sabe que el nombre Onésimo significa útil? Onésimo significa útil. O sea que Pablo hace un jueguito de palabras entre el inútil y el útil. O sea que, y según los historiadores, este señor Onésimo, él llegó huyendo a Roma. ¿Por qué se fue a Roma?
Porque había una gran concentración de gente y nadie que ahí iba a pasar inadvertido. Pero el Espíritu Santo, imagínense qué hizo. Lo llevó hasta donde Pablo conoció a Pablo y el Señor lo tocó. Santo Dios. Y le servía en las prisiones, dice. O sea, que le daba el agua, la comida, quizás. Onésimo, hermanos, el ladrón, el perpetrador, el que le robó allá en Colosa a su amo, el que no daba a nadie 5, pues, si lo agarraban lo iban a matar, y no le importaba dar su vida por irle a servir a ese hombre loco que estaba escribiendo en esa mazmorra, a ese montón de iglesias que estaban allí en toda Grecia. Igual que nosotros, como cristianos. En otros tiempos te fue inútil, pero a mí me es útil, le dice. ¿Cuántas veces le hemos dicho así a algunas personas? Bueno, digamos lo que somos cristianos y no le hemos dicho. Solo lo hemos pensado. Porque servir, asumo de que igual que de esta persona que está aquí enfrente de usted, ya lo ha pensado. Sí, y algunas veces hasta lo hemos dicho. Son inútiles. Mire, a los niños no les diga así. ¿Por qué? Porque lo va a hacer. Son un inútil. Acá así le decían a uno. Señora, son inútiles, y le arrancaban todo lo que tenía en la mano. Y de ahí también iba el compaso a la bañera. Hoy si lo hacen, le va a caer la ley lepina. Me lo van a llevar preso. Porque el vecino lo va a ver y lo va a mantener. Pero se lo van a llevar. Lo va a mandar a traer con la peliza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que actuar conforme a lo que la palabra dice. Ser ejemplo. Si yo no quiero que él sea inútil, entonces yo voy a ser útil para que él sea útil también. La mayoría de veces con nuestros hijos actuamos de diferentes maneras. Uno de los pleitos más grandes, por ejemplo, es que ellos sean obedientes. ¿Saben por qué los hijos nuestros no son obedientes? Porque nosotros no somos obedientes. Así es fácil. No somos obedientes. Entonces, nosotros le enseñamos a ellos a ser desobedientes. Así es fácil. Lo dice la Biblia y lo dice la psicología y las ramas esas que estudian ese tipo de comportamiento. Así es. Ahora, Pablo, ¿qué le estaba diciendo a Filemón? Filemón, en aquel tiempo él te falló, pero hoy es una nueva criatura, como todos los que estamos sentados aquí. Amén. Ahora, mire qué bonito. El 12. Cachadita la que le mandó. Te lo vuelvo a enviar a el que es mi propio corazón. Así dice, ¿verdad? El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. El 12. El cual vuelvo a enviar, tú pues recíbele como a mí mismo. ¿Sabe qué le tocaba a Filemón? En el caso de Filemón, ¿qué le tocaba a Filemón? Como él era el amo de este esclavo, Onésimo, le tocaba que, aquí venís, papito. Sí, vaya. Como es mi esclavo, lo agarraba, lo amarraba en un árbol, en un poste, y lo tenía que azotar para que él entendiera quién era el amo. ¿Cuántos de nosotros actuamos así? La mayoría
serio. Le tocaba que lo azotara. Y si él quería, el dueño, matarlo, porque él era de su propiedad y le había fallado. O cambiarlo, mandarlo a donde sea, donde el pastor William, donde Alfredo, donde fuera. Otro amo, te lo cambio por el carro, por la vaina. Te lo cambio. Él te va a llevar mucho todos los días y de vuelta a la iglesia. Por todas las cosas que. Pues así le iba a tocar. Eso era. Ahora mi pregunta es: ¿cómo convenció a Pablo para que Onésimo se fuera? Porque no dice la Biblia. ¿Cómo lo convenció? Ya lo vamos a ver. Y dice en el 13: yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mi prisión por el Evangelio. ¡Wow! No se lo quería matar porque le servía más a él, porque había dado un giro, porque era otro Onésimo, porque de inútil se hizo útil. Así como nosotros, nuestras familias. En algunos casos nos consideran inútiles en nuestra propia familia. Pero en Cristo, nosotros, en su poder, tenemos que enseñarles que somos útiles para el Señor. Voy a abrir mi corazón hoy. Mi familia, y esto no está grabando, yo creo que lo van a ver. Ellos no apostaban por mí. Nadie. Y hasta este día todavía no. Mis propios padres le apostaban a mi hermano menor, porque ellos pensaban que él los iba a sacar de la fregadera económica. ¿Saben dónde está mi hermano? Está fuera. Porque mi propio padre le enseñó a beber. Se volvió a decir: ¿recibió a Cristo? Sí, recibió a Cristo. Mi papá recibió a Cristo, también recibió a Cristo. Y también se murió. Solo me queda mi madre y unos tíos y unas tías que están en Santa Ana. Ahora, muchas veces nuestras propias familias en nosotros no creen o no creías. Debería de ser el pasado. Si en aquel tiempo era inútil, en este tiempo tengo que ser útil. Pero tengo que demostrarlo. Ahora, dice el 15: porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre. Ya ven que está contento. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como dicen, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Qué tremenda lección le estaba dando Pablo a Filemón. Y qué lección tan grande nos está dando el Señor Jesús en este ejemplo a nosotros, como familias de la Iglesia Bautista Las Palmeras. Tremendo ejemplo. Te lo mando porque es inútil, hoy es útil y más para mí. Pero ya no lo veas así, ya no lo veas como un esclavo, ya no lo veas como el inútil que era antes, sino más como hermano. Y
Y no solo hermano en la carne, dice, sino que en el Señor, o sobre, ahora doblemente de hermano. ¿Quién hizo eso por nosotros? Nos quitó el pecado y nos dio la redención, la justificación, la santificación en Él, y ya no más somos criaturas, sino que somos hijos de Dios. Nos ha transformado. Y le dice el 17: así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido alguna vez visitas así medio inesperadas? O digamos que de repente aparece el pastor William, ¿ya?, en la casa de alguno de nosotros, o el pastor Mario. Quizás más el pastor Mario le ha metido que, y llega de repente, y dice: hermano, ¿cree que me pegue? ¿Cree que no me puede dar chance de dormir esta noche aquí? No, hermano, ¿verdad? Y bate frío ahí, ¿verdad? Aquí le vamos a poner un colchón al hermano y él va a dormir. Sería así. Amén. Hay una costumbre que ellos tienen, los judíos, los israelitas, es que cuando llegaba alguien a visitarlos, después de ungirlo, lavarle los pies, lavarle las manos, lavarle la cabeza, darle de comer, le preguntaba que si se iba a quedar, y no lo conocía. Cualquiera podía entrar a la casa, porque las puertas de ellos siempre estaban abiertas, así como las de nosotros. Los portones, ¿verdad? Allá había un montón de portones, y un portón ahí, y le preguntaba: ¿se va a quedar a dormir? Sí, yo decía: ya a las 7, yo que voy a hacer, tengo que caminar como 20 kilómetros para llegar. Ay, entonces subían al aposento, un lugar especial, y le daban allí donde dormir. Era el mejor lugar de la casa. Entonces él estaba diciendo, Pablo, a Filemón: si a mí me sueltan de Roma, le estaba diciendo, y llego a tu casa, ¿a dónde me vas a dar donde dormir? Porque a él, me imagino yo que Filemón pensó: sí, recibamos a este Filemón, ya cambió, dice él que es cristiano hoy, está bueno, recibámoslo, pero mirad, mandémoslo siempre a él de los esclavos. Ahí tiene la cama todavía, le dice Filemón, le dice Onésimo, el rótulo, nadie lo ocupaba, déjale la cama de él, la misma cama que tiene años de tenerla ahí, de estar ahí. ¿Sí le tocaba eso? Sí. Pero que él estaba diciendo, que lo tratara como que él era. Entonces no le iban a dar la cama esa, ¿verdad? Iban a dar la mejor cama. Y aquí viene el meollo de todo el mensaje. 19. Leamos. Y dice, y leamos en el bozal: Pablo, testigo de mi mano, yo le pagaré por no decir lo mismo que debes saber. Yo, Pablo, si en algo él te debe, le estaba diciendo, si algo él te debe, ¿cómo le dijo? ¿Quién le dijo que lo iba a pagar? ¿Quién dijo en la cruz que él iba a pagar mis pecados? ¿Quién dijo en la cruz que iba a pagar sus pecados? Qué lección tan grande nos da como familia.
¿Por qué? Porque la mayoría de veces, y hay una gran mayoría, en nuestra familia lo más difícil es perdonar. Más cuando es el más cercano a mí. Cuando es mi esposo, cuando es mi esposa, cuando es mi padre, cuando es mi madre, cuando es mi hijo, cuando es mi hija, cuando son mis tíos, mis abuelos. Y Pablo le estaba diciendo a Filemón, perdonalo. Si algo yo te debo, yo te lo pago. Lo mismo que Cristo hizo. Así que cuando a nosotros se nos ocurra no perdonar a alguien, acuérdese, por favor, que en una cruz donde Él no tenía la culpa de nada, sino que todos nosotros teníamos la culpa de morir en esa cruz, Él con su sacrificio nos perdonó. Por eso les enseñó el Padre Nuestro, y ahí al final dice, ¿verdad? ¿Sí o no dice así? Perdóname. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que perdonar, porque si no, Él no nos puede perdonar. Dios no nos puede perdonar. Ahora, Filemón es un maravilloso ejemplo de la fuerza poderosa del universo que afecta el control. ¿Saben qué es? La gracia. En ella se trata uno de los problemas más difíciles que jamás nos hemos encontrado, el de resolver las peleas, los problemas dentro de las familias. Si Filemón no hubiera perdonado a Onésimo, ¿creen ustedes que su familia le iba a creer de hablar del amor con los hermanos? No le iban a creer. En pocas palabras, Pablo lo tocó al seco. Y en esta noche lo que está haciendo con nosotros. Podemos hacer caso omiso de algo que nos haga un extraño para perjudicarlo. Muchas veces lo dejamos no pasar, pero le pegan en el carro, le pasan un trayecto del carro, lo insultan, ay, ¿para qué me voy a meter el problema? Ay, no, pero no vaya a ser la esposa o el esposo que pasan semanas en pleito sin hablarse. Ríe el hermano porque algo pasa. Ahora, esta breve epístola nos ofrece una extraordinaria imagen. Dios nos recibe mediante la persona de otro, de su Hijo Jesús, porque nosotros éramos como Onésimo. ¿Saben que Martín Lutero dijo? Todos nosotros somos los Onésimos de Dios. Somos esclavos. Si somos útiles o somos inútiles, depende de cómo nosotros nos comportemos para su gloria, para trabajar por Él, no para mí. Todos hemos hecho cosas que están mal y nos hallamos ante la presencia de Dios, que es justo y santo, y a pesar de lo cual el Señor Jesús nos dice: si en algo te hizo daño o te debe, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. Y es lo mismo que dice Pablo en este caso. Si nosotros le fallamos a Dios, Jesús, en su sacrificio precioso y grande, y de una sola vez y para siempre, porque no hay otro sacrificio, ni hay intercesor entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, dice su palabra, Él lo paga. Y eso es lo que sucede cuando el diablo llega ante Dios y le dice: aquí vengo con esta gran cuchumbada de pecado del pastor Mario. Y le dice: ¿cuál? Ese loco que habla ahí nomás. Yo pagué.
Yo pagué, le dice Cristo. Él pagó. Y Él nos enseña que así como Él nos perdona, nosotros debemos de perdonar. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Señor del cielo, en esta noche, Jesús, agradecido, Padre, porque usted ha sido bueno. Para siempre su misericordia. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias a Dios porque nos exhortas, nos llevas al límite, Señor, para que podamos reconocer. Tenemos que ser un buen hijo. Tenemos un hombre de Dios, como dice su palabra, había trascendido su testimonio hasta los oídos del apóstol Pablo.